El amor. El amor es un sentimiento precioso, el cual es capaz de sacar lo mejor y lo peor de una persona, capaz de llevar a una pareja a su final feliz o a una tragedia bastante dramática. Todas las historias de amor son distintas y el día de hoy te voy a contar dos historias muy diferentes entre sí, pero que ambas tienen el amor como hilo conductor. Además, podrás ver cómo una hermosa y preciosa historia de amor se torna en un trágico final. Hola, yo soy Wendy, bienvenidas a un nuevo video de misterio mientras me maquillo. Como sabes, en esta sección del canal hablamos de las historias más impactantes desde el inicio de la humanidad y el día de hoy te traigo dos historias de amor que sin duda marcaron para la eternidad el día de San Valentín, ya que ambas historias han sido inspiración de diversas novelas y muchísimas películas. Así que si las quieres conocer, ve por tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a comenzar. Esta es una de las historias más recurrentes de la Edad Media española y es que es esa historia que habla de los amantes de Teruel, una vivencia legendaria que nos sitúa en el siglo XVIII y que ha sido comparada en muchísimas ocasiones con la trágica historia de Romeo y Julieta. Esta leyenda cuenta que fueron dos jóvenes turolenses los que pasaron a ser los amantes más famosos de la historia española. Isabel de Segura y Juan Martínez de Marsilla, conocido también como Diego de Marsilla, se prometieron amor eterno y fueron enterrados juntos después de sufrir algunas calamidades. Esta historia cuenta que Isabel de Segura era hija de un mercadero de Teruel. Ella se enamoró profundamente de Diego de Marsilla cuando se encontraron por primera vez en el mercado. Su amor era muy profundo, el problema era que Diego era pobre a diferencia de Isabel, por lo que el padre de Isabel pues les negó el permiso para casarse por esta misma razón, ya que el padre creía, por el hecho de que Diego no tenía tantas riquezas como ellos, pues no le iba a dar la vida que merecía a su hija. Por esta razón, Diego le pidió a Isabel que lo esperara 5 años en lo que él conseguía dinero y la riqueza suficiente para poder casarse con ella. El padre de Isabel aceptó esta condición con el único fin de que ese dinero sirviese para recuperar la fortuna de su familia. Pero como era obvio, el padre de Isabel no pudo esperar esos 5 años, así que cuando Isabel cumplió tan solo 20 años, decidió comprometerla con el señor de Albarracín, mejor conocido como Pedro de Azagra. Y pues Isabel, ante las pocas noticias que obtuvo durante todo ese tiempo de Diego, decidió aceptar el compromiso porque ella pensaba que Diego había fallecido. Ahora, según cuenta la leyenda, el día de la boda entre Isabel y Pedro, Diego, que regresaba inesperadamente de la guerra, con obviamente grandes fortunas para ofrecerle a la familia de Isabel, después de sufrir pues varias calamidades y tener algunas heridas por combatir contra los musulmanes y hacerse grande en el frente, pues Diego volvió a Teruel para pues casarse con Isabel después de todo lo sucedido y como él lo había prometido. Pero cuando llegó, descubrió que había una gran fiesta en la ciudad. Entonces él pues obviamente se encontró a alguien y le preguntó como qué era lo que estaba sucediendo, a lo que esa persona le contestó que ese día se estaba festejando la unión de Isabel con Pedro y por eso la gran fiesta. Entonces, pues obviamente a Diego esto le molestó muchísimo y sin ser visto esa misma noche se presentó en la habitación de Isabel, pues para que le explicara lo que había sucedido y también pues para que ella supiera que él había regresado después de todo, ¿no? O sea, él lo que quería era que Isabel le explicara por qué no lo esperó, lo cual me parece muy válido. Obviamente Isabel pues estaba muy sorprendida por esto y comenzaron a discutir. Isabel comenzó pues a negar las cosas
y comenzaron los reproches, ya sabes. Entonces pues Diego simplemente dijo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, lo único que te pido es que me des un último beso. Y pues para esto, como Isabel ya era una mujer comprometida, era una mujer casada, pues se lo negó, y obviamente esto le dolió muchísimo a Diego, lo que causó que le diera un paro cardíaco y muriera ahí, en la habitación de Isabel, después de que le negara el beso. O sea, prácticamente este hombre murió de amor. Y bueno, pues como Diego murió en la habitación de Isabel, Isabel ante todo esto, ante todo lo acontecido, decidió ir con su marido y explicarle lo que había sucedido, y entonces entre los dos llevaron el cuerpo de Diego con el padre de Isabel, y al día siguiente de que esto pasó, pues Diego fue enterrado. La cosa es que las desgracias para estos dos no termina aquí, porque cuando se estaba celebrando el funeral de Diego, llega Isabel vestida de novia. Sí, vestida de novia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Isabel obviamente estaba muy aturdida y todavía estaba en shock por todo lo que había sucedido, así que decidió regalarle a Diego ese beso que tanto deseaba, que tanto había esperado y que tanto le había pedido. Bueno, pues ella decidió regalárselo como símbolo de buena voluntad, por así decirlo. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Después de que Isabel le regalara ese beso a Diego, ella cayó desplomada, muerta, al piso. Así es. Lo besó y murió ella también. Y la leyenda dice que fue Pedro el que contó esta historia, y fue él el que pidió que tanto Isabel como Diego fueran enterrados juntos. Obviamente fue demasiado el impacto hacia sus familias que ellos mismos también decidieron pues sepultarlos juntos, pues para que nunca más se volvieran a separar, y pues hasta el día de hoy ellos están descansando juntos. Esta historia no solamente ocupa capítulos enteros de las crónicas de la humanidad, sino que también ha inspirado muchísimas películas, series y grandes novelas. Esta es una relación caracterizada por la pasión, por la intriga, por esa lucha entre el poder y la tragedia. Esta historia fue capaz incluso de desestabilizar por completo la fortaleza del Imperio Romano. Como sabemos, Cleopatra fue la última reina de Egipto, y con ella también terminó toda la dinastía y la era helenástica de Egipto. Vivió desde muy pequeña la crueldad y la desconfianza, algo que la marcó para toda la vida. Y por si no fuera poco, tuvo que huir con su padre a Roma. La bella egipcia estaba completamente convencida de querer llegar al poder, para así devolverle a Egipto el gran esplendor que lo caracteriza. El primero en caer en su inteligencia, en su sensualidad y en su encanto fue Julio César, que para este momento él era el hombre más poderoso del mundo, el cual pues a su muerte le siguió Marco Antonio, que es el protagonista de esta bella historia. Después de un tiempo, Cleopatra regresó a Egipto con su papá, junto con un numeroso ejército, pues para recuperar el trono que habían perdido. Recuperaron el trono porque Cleopatra se casó con su hermano. Lo que pasó aquí fue que ella se enteró de que su propio hermano quería deshacerse de ella, pues para reinar en solitario. Así que lo que hizo Cleopatra fue que huyó a Siria, pues para salvar su vida. Cleopatra se enteró de que Julio César estaba en Egipto, así que decidió viajar a Siria a escondidas para poner en marcha un plan, el cual ella creía que definitivamente la iba a llevar al trono que tanto deseaba. Aquí hay una situación, y es que se dice, esta es la parte de la historia más emblemática, y es que Cleopatra entró al palacio donde se encontraba
estaba Julio César envuelta en una alfombra pues para evitar ser vista y así poderse escabullir a los aposentos de Julio César. ¿Para qué? Pues obviamente esto para seducirlo y así poder llegar muchísimo más rápido al poder. Como era de esperarse, pues Julio César cayó rendidísimo ante los encantos de Cleopatra y se dice que Cleopatra pues consiguió lo que tanto deseaba, así que pasaron la noche juntos. Después de esto se dice que Julio César estaba completamente enamorado de Cleopatra, entonces lo que hizo fue arriesgar completamente todo para embarcarse en una guerra civil en Egipto y así poder subir a Cleopatra al poder. Con lo que no esperaban es que estas acciones iban a ser rechazadas por el Senado de Roma, el cual mandó matar a Julio César. Después de aquí sucede lo que te platiqué en un inicio, que después de Julio César llega al puesto Marco Antonio, el cual conquistó por completo el corazón de Cleopatra. Un punto importante aquí es que Cleopatra y Julio César, en el tiempo en el que estuvieron juntos, pues tuvieron un hijo. Y obviamente tras el asesinato de Julio César, pues Cleopatra vio en peligro su vida y la de su hijo. Entonces lo que se le ocurrió fue seducir a Marco Antonio pues para mantenerse en el poder. En ese momento Marco Antonio estaba en una lucha por el poder con Octavio Augusto y por ahí obviamente Cleopatra había hecho de las suyas. No voy a entrar en detalle pues para no hacer esta historia mucho más larga. Lo que hizo obviamente fue que pues Marco Antonio no se sintiera a gusto con la forma de actuar de ella y la mandó llamar a su habitación pues para reclamarle, para hablar con ella de lo que estaba sucediendo, lo cual Cleopatra pues aceptó, pero obviamente ella no se iba a dejar que un hombre la humillara o la hiciera sentir mal. Entonces ella, como era de esperarse, pues se ingenió todo un plan de seducción pues para que todo estuviera a su favor. Y bueno, mira, aquí pasaron un par de cosas. Como te digo, no voy a profundizar tanto en el tema porque la historia de Cleopatra es como muy larga y pues para hacer esto un poquito más cortito lo estoy resumiendo. El punto es que Marco Antonio tenía una esposa. Sí, el señor estaba casado con otra y pues se fue con su esposa y así. Entonces cuando llega Marco Antonio se da cuenta que pues Cleopatra llegó al poder, o sea, se convirtió en esa mujer poderosa que tanto ella deseaba. Ella, como estaba tan enamorada de Marco Antonio, decide ofrecerle a él también este poder y pues reinar juntos y así hacer renacer a Egipto. Obviamente Marco Antonio no iba a negar esta increíble oferta, así que tal como lo esperaba Cleopatra, este hombre cayó rendidito a sus pies. Entonces, ya con esto, Marco Antonio, completamente enamorado de Cleopatra, pues decide instalarse en el Palacio de Alejandría para vivir pues su romance, el cual duró aproximadamente 14 años. De esta manera, pues Marco Antonio, por amor, abandonó no solamente sus obligaciones familiares, porque debemos de recordar que él tenía otra esposa, sino también las políticas y las militares, para vivir una vida llena de lujo y amor junto a Cleopatra. Ahora, el amor que le tenía Marco Antonio a Cleopatra se impuso tanto que los historiadores dicen que él no se encontraba como en sus 5 sentidos porque se olvidó por completo de sus obligaciones tanto políticas como militares. O sea, el tipo se la pasaba todo el tiempo pensando en Cleopatra, todo el tiempo hablando de ella y todo el tiempo con ella. Y pues se dice que posiblemente, o sea, estaba la posibilidad de que Cleopatra le había pues hecho brujería o algo por el estilo, porque era increíble que él se encontrara completamente hipnotizado por ella. Para esto pues Cleopatra obviamente también se encontraba enamorada de él, pero sin duda no fue tanto como Marco Antonio lo estaba de ella. Ahora, tiempo después, Marco Antonio tuvo que regresar a Roma pues para casarse con Octavia, o sea, otra mujer,
por cuestiones políticas y todo eso. Con ella tuvo 2 hijas. La primera se llamaba Julia Antonia la mayor y la segunda Julia Antonia la menor. Pero ni siquiera con ellas logró olvidar el amor de Cleopatra. Entonces, 4 años de que él se fuera a Roma para casarse con Octavia, él dijo, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, yo amo a Cleopatra, así que voy a regresar con ella. Y así fue como 4 años después volvió con Cleopatra. Para esto Marco Antonio y Cleopatra tuvieron 3 hijos. Los primeros fueron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y luego nació Ptolomeo Filadelfo. Y como era de esperarse, pues este amor no terminó del todo bien y la tragedia llegó a ellos. Y bueno, tal vez tú te vas a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues aquí yo te lo voy a explicar. Resulta y resalta que hubo una guerra llamada la Guerra Ptolemaica entre el 30 y el 32 a.C., por lo que Octavio llevó hasta Egipto pues la lucha contra Marco Antonio. Esto produjo una batalla naval de Actium y en ella obviamente cayó derrotada la flota de Marco Antonio. Y a ser derrotada me refiero a que su flota lo abandonó. O sea, la flota de Marco Antonio lo abandonó. Él lo que hizo fue escabullirse al palacio de Alejandría junto a Cleopatra, y así fue como estuvieron tranquilos por 1 año hasta que Octavio decidió tomar la ciudad pues para terminar con su cometido. Aquí te voy a ser completamente honesta, y es que no entendí por completo esta parte de la historia, y es que dicen que cuando Octavio llegó a Egipto pues a tomarlo, a Marco Antonio le llega la noticia de que Cleopatra estaba muerta, o sea que la habían asesinado, lo cual me parece como un poco extraño el cómo sucedieron las cosas. Lo que sí te puedo asegurar es que Octavio iba por Cleopatra para llevársela como botín a Roma. Quiero pensar que por esa razón Marco Antonio creyó lo que le habían dicho, pero nuevamente no estoy como muy segura, o sea, no encuentro como los lazos que unen a ambas historias. Y bueno, pues dejando esto en claro, después de que Marco Antonio se enterara de la supuesta muerte de Cleopatra, este decide quitarse la vida con su espada, porque él decía que le había prometido a su amada que la muerte de una le seguiría la muerte del otro. Pues como te había mencionado, Octavio pretendía llevarse como de rehén o de botín a Cleopatra a Roma, pues este simplemente le dice que Marco Antonio ya había muerto. Obviamente a ella se le cayó el mundo entero. Y bueno, como te había mencionado, pues Octavio pretendía llevarse a Cleopatra a Roma como un botín de guerra, por así decirlo. Entonces lo que se le ocurrió a Octavio fue decirle a Cleopatra que Marco Antonio había muerto. Obviamente esta noticia a Cleopatra pues la destruyó por completo, pero a pesar de que le dolió muchísimo, pues el instinto de supervivencia es muchísimo más grande, ¿verdad? Y lo mejor que se le pudo ocurrir a Cleopatra pues fue hacer lo mismito que hizo con Julio César y con Marco Antonio, que fue seducirlos con su inteligencia y con su encanto. Pero con lo que no contaba Cleopatra es que a Octavio no le gustaba su nariz. De hecho, Octavio decía que la nariz de Cleopatra era demasiado grande, que si esta hubiera sido un poco más pequeña, que definitivamente se hubiera quedado con ella. Entonces Cleopatra, negándose por completo a la humillación de reinar junto a Octavio, se vistió con sus mejores galas, pidió que su cuerpo fuera sepultado al lado del cuerpo de Marco Antonio y decidió quitarse su vida cumpliendo con el procedimiento o el ritual egipcio de hacerse morder por una áspid, o mejor conocida como cobra egipcia. Estas son solamente 2 historias más famosas de amor desde el inicio de la humanidad. Obviamente existen muchísimas más, pero por cuestiones de que el video se va a hacer muy largo, decidí cortarlo hasta aquí. Pero si te gustaría una segunda parte, por favor déjamelo saber en los comentarios.
Ahora, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Conocías estas historias? ¿Qué otras historias de amor o amor trágico conoces? Te estaré leyendo. Y bueno, pues el video del día de hoy va dirigido a mis amiguis Jason Carrasco, Jocelyn de la Cruz, Miguel Ángel Figueroa, Ana Querales, Brigitte Berchel, Karina Pérez Lugo, Rolly García, Eduardo Hernández y Neri Rosas Lucio. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo su apoyo y por sus comentarios tan bonitos. Recuerda que si quieres aparecer en el video de la siguiente semana, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario. Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Por favor, no te olvides que yo te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.